pasa con las políticas que se dirigen a las mujeres de manera aislada. Las toman como el problema y la solución es sobre ese sujeto. Lo que hace la perspectiva de género, que queda como plasmada en lo que fue la conferencia de Beijing, es decir, que las políticas deben poner el foco en las relaciones y en la transformación de las relaciones. Se parte de dos diagnósticos que son completamente diferentes. Un diagnóstico es que las mujeres están en una condición de vulnerabilidad, y la otra parte de un diagnóstico que dice las mujeres están en una condición de subordinación en relaciones sociales. El tema es que es complejo porque la mayoría de las políticas, si bien muchas veces dicen que tienen un componente de género o se han creado estos organismos para tener estas visiones que han ido transformando, porque si vemos los objetivos desde una subsecretaría de la mujer a un ministerio de la mujer y la diversidad actualmente, notamos que hay una transformación en quién es el sujeto de esa política, pero también todas las políticas crean sujetos o colectivos. Entonces, de la misma forma que en ese momento se creaba un sujeto que eran las mujeres vulnerables, o sea, las políticas, los programas sociales crean ese sujeto, mujer, madre vulnerable, porque no le puede dar de comer a sus hijas e hijos. Vamos viendo que empiezan a crear un sujeto, mujer como ciudadana. Es decir, como un sujeto que tiene una serie de derechos que se los da por el pertenecer a un territorio. Entonces, esto es súper interesante porque te transforma la forma en la que construís la política pública. Una política pública no es lo mismo una política pública dirigida a mujeres que una política que tiene como objetivo la transformación de las relaciones desiguales de género. Los tipos de políticas pueden dar esta cuestión paradójica que te puede pasar que una política que esté dirigida a la mujer en este sentido de sujeto vulnerable y que se está atendiendo una vulnerabilidad, algo específico, tenga efectos que sean empoderantes. Pero que esa política tenga efectos empoderantes de esa mujer de manera aislada no significa que esa política está modificando las relaciones desiguales de género. Entonces esto es sumamente importante e interesante porque en Argentina en los últimos años hemos tenido una gran cantidad de políticas que tienen que ver con el ámbito de la redistribución de ingresos, que son las políticas de desarrollo social, pero están escindidas de lo que son las políticas de reconocimientos de derechos. Entonces van como por dos carriles separados. Y el tema es que nosotras necesitamos juntarlas, o sea, entramar las políticas, entramar lo que Nancy Fraser diría como redistribución y reconocimiento de derechos. ¿Cómo se podría hacer esto? Por ejemplo, un ejemplo que es muy claro es el tema de la asignación universal por hijo o hija. Esta política tiene como titular del derecho a la niña, niñe o adolescente, o niño. Sin embargo, esta política no es la mujer madre la titular del derecho, sino que ella es administradora del derecho de otros, que son sus hijas, que está muy bien,
o sea, yo estoy a favor de la asignación universal, pero la vamos a analizar como más abstractamente. Entonces, está muy bien que las niñas y adolescentes tengan una política que proteja, que les proteja. Está muy bien que sea administrada por la persona que se hace cargo del cuidado de esas niñas, pero no la podemos ver como una política de transformación de las relaciones de género. ¿Por qué? Porque es una política que queda en lo económico, que si bien las mujeres al recibir una cuestión económica, o sea, un estipendio, un subsidio todos los meses, las ubica en otro lugar en las relaciones interpersonales de la vida cotidiana, eso es cierto, o sea, las mujeres se empoderan al recibir ese monto económico, porque ya no están subordinadas o sometidas a quién es el proveedor. Entonces las pone en un lugar de proveedoras, y eso es un lugar de empoderamiento. Sin embargo, ¿qué pasaría si pensáramos una política donde la condición para recibir ese subsidio no sea, o sea, que sea la mujer o las mujeres las titulares del derecho? Entonces, vos ahí, y que no quedaran atadas a ser administradoras de derechos de otra persona. Entonces, vos ahí podrías llegar hay una cuestión que tiene que ver con el mercado laboral, que las mujeres les cuesta más ingresar, tienen como ingresos más pendulares, y además tienen salarios más bajos, ingresan a las áreas más precarizadas, pero el tema es que no solamente las mujeres que tienen hijos e hijas, es un problema que le pasa a la mayoría de mujeres y personas trans, sujetos feminizados, LGTBQ+. Entonces, una política que pensara en un cambio en las relaciones, porque con lo económico vos sí modificás las formas en que te relacionás en un sistema capitalista, claro está. Entonces, pensar una política para las mujeres, donde la titular del derecho fueran las mujeres, sería diferente a una política donde está pensada la titularidad en las niñas. Algo que es sumamente importante es no poner como en contraposición la transversalización con lo sectorial. ¿Por qué? Porque nosotras necesitamos todas las herramientas que nos pueda dar el Estado. Y además tenemos que saber que cada una de esas herramientas también conlleva trampas. Entonces, el tema de la transversalización es algo que surge en la conferencia de Nairobi en el año 85, cuando ven que las políticas no habían logrado tener los efectos que se esperaba, se dice lo que hay que hacer es transversalizar las políticas de adelanto de las mujeres a todos los aparatos del... No fue en Beijing. En Beijing es donde se plantea que es necesario transversalizar las políticas. Ya se hablaba de la cuestión de la transversalización desde Nairobi, pero en Beijing se pone más énfasis en esto. El problema de la transversalización es cuando a vos te desaparece el organismo o el mecanismo encargado de producir la transversalización. Entonces, lo que nosotras necesitamos para garantizar la igualdad la promoción de la igualdad en las políticas públicas es un equilibrio entre mecanismos que transversalicen y la transversalización. Entonces, bajo ningún punto de vista
En un momento se pensaba que la perspectiva de género se iba a transversalizar en toda la estructura del Estado, entonces que estos organismos que habían sido creados iban a desaparecer, cuando ya estuviera en todo el Estado transversalizada la perspectiva de género. Ahí surge. Entonces se arman mecanismos que son organismos encargados de políticas para las mujeres, antidiscriminación, y que estos organismos tenían como función transversalizar la perspectiva de género, la igualdad o la no discriminación, y una vez que esto sucediera, desaparecían. La cuestión es que lo que se fue viendo con el tiempo, que en los lugares donde no existía un organismo con esta función clara, con los recursos adecuados, con los funcionarios adecuados, la perspectiva desaparecía, no se transversalizaba. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo a lo que había dicho, que el Estado es un reflejo de las relaciones sociales que hay en la sociedad y las relaciones de poder. Entonces, no podemos pretender que se transversalice algo de una manera artificial si no tenés una modificación en la sociedad. Entonces, yo lo que sí creo es que las próximas generaciones van a ir portando otra estructura en su cabeza, o sea, otra forma de relacionarse, portan otras relaciones sociales, pero esto es algo que va de a poco. ¿Cuál es el tema? El tema es que estamos viviendo en situaciones de discriminación, de violencia, de vulneración ahora mismo, y esto se está viendo, se hizo evidente. Entonces es necesario realizar acciones y prácticas. Entonces yo creo que la forma de transversalizar la igualdad, garantizarla en los espacios sociales, la buena práctica es empezar a pensar todas las políticas que se realizan en todos los espacios del Estado, económica, mercado internacional, no solamente las que tienen que ver con desarrollo social, con empleo, no solamente aquellas que no solo lo que se identifica como que la mujer está ahí, sino en toda la estructura del Estado y en toda la intervención del Estado, se tienen que empezar a pensar todas las políticas con este objetivo de modificar y transformar las relaciones desiguales de género. Y esto en todo. Si ven a las economistas feministas, te van a decir, en la economía y en las políticas económicas probablemente no nos demos cuenta cuál es la discriminación, porque por ejemplo el IVA se aplica sobre el producto que se compra. ¿Qué pasa? Cuando se piensa hay que sacar el IVA, se piensa hay que sacar el IVA de los alimentos básicos. Entonces, ¿ahí en quién se está pensando? Se está pensando en las infancias y en las situaciones económico-sociales. Pero resulta que las mujeres pagamos más IVA que los varones. ¿Por qué? Porque consumimos elementos y productos que los varones no consumen. Entonces, por ejemplo, una buena práctica sería sacar el IVA no solo de la leche, sino también, por ejemplo, de las toallitas femeninas, por decir algo. O en el tema, entonces la práctica tiene que ser visibilizar en todas las políticas, de todas las áreas en que se realicen, dónde está la diferencia de género, dónde está la desigualdad, dónde está la discriminación. Yo estoy segura que si nos ponemos a analizar, la vamos a encontrar en todas las áreas de intervención del Estado. Y creo que ahora es un muy buen momento porque estamos con las lentes de género puestas. Entonces nos damos cuenta y deja de ser normal que en una reunión de gabinete o en una reunión de políticos no hayan mujeres.
ahora nos llama la atención, pero hace 10 años atrás lo pasábamos como nada. Por ejemplo, en el área de economía, que es como un área que se ve como sexualmente neutra, o sea, que la economía es algo que no tiene determinantes marcas sexuales, ves que la mayoría de los economistas, quienes se juntan, siempre son varones. Y vos decís, dentro de la sociedad, el lugar, el papel que ocupan las mujeres en las economías de los países, o sea, en la parte del consumo sobre todo, es fundamental. Entonces, esa visión vos tenés que involucrarla. Entonces, esto es como que hay que darlo, son batallas que se dan desde diferentes lugares. Yo creo que para transversalizar la perspectiva de género es necesario que en todas las áreas y las jurisdicciones exista un organismo que esté con este objetivo. Y este organismo que esté con este objetivo, que tenga este objetivo, tiene que tener relevancia y tiene que tener un peso suficiente. Esto algo que pensamos. Por ejemplo, cuando se toma una medida económica, no se piensa porque también me habían preguntado qué pasa con la federalidad. El tema es que con las políticas que tienen que ver atinente a lo que tiene que ver con los espacios domésticos o con la vida privada o las sexualidades, son políticas que parece que se pueden tomar la atribución los funcionarios de decidir hasta cuánto la aplican o hasta cuánto no. En cambio, una política económica, vos la tenés que cumplir y listo. O sea, si pensamos, no sé, en el dólar y decimos se le va a poner un impuesto al dólar, eso se aplica en todo el territorio nacional sin ningún tipo de discusión. O todo lo que tiene que ver con los impuestos es bien claro en esto. O sea, son políticas que se implementan y se implementan. En cambio, las políticas que tienen que ver con la modificación de las relaciones y las desigualdades son políticas más lábiles, o sea, y podemos cumplirlas o no podemos cumplirlas. Y esto pasa en general con aquellas políticas que surgen de las organizaciones sociales y desde la parte que tiene menos poder de la sociedad. Entonces, yo creo esto, hay que transversalizar, es súper importante que todos los funcionarios tengan la cuestión de género en la cabeza. Es algo muy difícil de ver si no la encarnás de alguna forma. Yo sé que nosotras estamos transformando relaciones sociales a nivel estructural, pero para transformar esas relaciones sociales a nivel estructural necesitamos acciones a nivel de las personas. Y las personas, para ver la discriminación, tienen que encarnarla de alguna forma. Entonces, mientras sigan pensando que las mujeres exageran cuando denuncian, cuando dicen que algo está mal, esa persona no está encarnando, no está sintiendo lo que significa ser discriminada. Entonces, yo creo que también una cuestión como que es súper fundamental es empezar a que todas las personas empiezan a reconozcan cuáles son las marcas de género que tienen tanto como varones como mujeres, y bueno, y las mujeres y las personas trans estamos acostumbradas a llevar las marcas de género y que esas marcas de género nos den determinado lugar en el mundo. Los varones no están acostumbrados a eso y creen que son cuestiones secundarias, que no son tan importantes. Entonces, creo que el ponerlos en el lugar de encarnar lo que son las marcas genéricas es fundamental. Y esto yo creo que a los varones les pasó cuando fueron los scratches a fines de 2018, que sin entrar en el debate de que si estuvo bien o si estuvo mal o qué es lo que pasó con el tema de los scratches, yo creo que en ese momento los varones lo que sintieron fue temor de que les pasara algo por el simple hecho de ser varones. Es la primera vez que ellos
se instalan y sienten el peso de su género y de su marca sexual. ¿Por qué? Porque te decía, no todos los varones son violadores o no por ser varón vas a violar. No, es verdad que no. Pero sí llevas la marca y el estigma que por ser varón podés llegar a ser escrachado. Del mismo, entonces tenés un miedo que se funda en tu género sexual. Del mismo modo que las mujeres no podemos caminar de noche por temor a ser violadas, y vos que me vas a decir, no siempre que caminás de noche vas a ser violada, pero tenés esa posibilidad por ser mujer o por ser travesti, por ejemplo. Y bueno, y todos esos miedos que nosotras encarnamos, esas discriminaciones, yo creo que es importante que las empiecen a encarnar y las empiecen a ver.